estaba enmarcado en un control de retroalimentación, ¿cierto? Este PI estaba enmarcado en un control por retroalimentación. Hola. En un control por retroalimentación que se representa como con este dibujo que tenemos aquí. Igual hoy vamos a hablar un poquito de álgebra de bloques, que es importante para uno entender un poco cuando está hablando de controladores y cuando va a la literatura de controladores, uno puede entender un poquito más cómo funciona el sistema de control. Entonces, esto lo vamos a tocar un poquito más adelante ya como tema nuevo el día de hoy. Y hablamos todo lo que tiene que ver con controladores y paramos justo cuando terminamos como la parte de lo que era el control PID, ¿sí? Hasta ahí llegamos de la clase pasada. Sí. Hablamos un poquito del control, de los controles por predictivos. Hablamos un poquito de controles predictivos, algo muy básico. Aquí no lo vamos a tocar pues por el alcance del curso, pero pues hay varios algoritmos predictivos que no alcanzamos a tocar. Pero entonces, ¿qué sucede? Sin importar que yo utilice un control feedback o utilice un control predictivo, yo puedo combinar estrategias de control para hacer algoritmos de control un poco más elaborados, partiendo de los lazos de control básicos que tengamos, o sea, de los algoritmos de control básicos, el control por retroalimentación PID o algún algoritmo, el que ustedes elijan de control predictivo. Esos algoritmos son como los algoritmos base, pero yo puedo pensar en implementar estrategias de control un poco más avanzadas, combinando estrategias de control, ¿listo? Entonces eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces el primer algoritmo de control del que vamos a hablar es uno de los más usados, que es el control por cascada. ¿Listo? El control en cascada, perdón, no por cascada, sino el control en cascada. Entonces, ¿en qué consiste el control en cascada? Resulta que yo puedo hacer que un lazo de control un lazo de control controle otro controlador, ¿sí? Por eso se llama control en cascada. Yo puedo hacer que un controlador controle un segundo controlador, y eso suena como raro. Yo digo, ¿para qué voy a hacer un control que controle otro controlador? Voy a poner este ejemplo que tengo aquí inicialmente. A mí lo que me interesa, la variable que realmente me interesa, es el nivel de este tanque, ¿sí? Por ende, yo voy a controlar el nivel del tanque, ¿sí? Ese es el sentido inicial que yo estoy pensando. Yo quiero controlar el nivel del tanque, ¿cierto? Yo podría implementar un control feedback convencional. Yo podría decir, yo mido el nivel, controlo el nivel y manipulo directamente la válvula que está aquí a la descarga de esta bomba. Entonces yo podría controlar directamente el nivel manipulando la válvula, y eso es un feedback común y corriente como de los que estuvimos hablando en la sesión pasada, feedback. Pero, ¿qué tal si yo, en lugar de controlar directamente el nivel, yo primero controlo el flujo que sale a través de esta bomba, de lo que sale del tanque? Yo controlo el flujo que pasa a través de la bomba, ¿sí? Que sale del tanque, y el que le dice qué hacer al control de flujo es el control de nivel. Es decir, el control de nivel dice, el nivel está muy bajito, ¿qué debería hacer? Aumente el flujo, ¿sí? Porque eso es lo que haría, o abrir la válvula para aumentar el flujo. Perdón, no, al contrario. Sí, porque es de la salida. Porque se está saliendo. Ajá. Exacto. Yo tengo el nivel muy bajito, más bajito de lo que yo quería, ¿sí o no? Es cierto. Entonces eso significa que yo tengo que sacarle menos, porque esta mesa es la salida, ¿listo? Yo tengo que sacarle menos. Entonces, ¿qué haríamos? Cerrar la válvula, ¿sí o no? Para que haya menos flujo de salida. Eso significa que yo lo que estoy modificando directamente es el flujo que sale, ¿sí? Hasta ahí me siguen. Sí, bro. ¿Qué tal si yo programo este algoritmo de control adicional aquí, este lazo de control que me controla el flujo directamente? Entonces, ¿qué haríamos en este caso?
El nivel está muy bajo, necesito disminuir el flujo. Entonces este control de nivel lo que le dice es al control del flujo, controla el flujo más bajito y le baja el punto en el que este controlador está controlando. ¿Sí me sigue? Así funciona. Ya ahorita vamos a ver por qué hacer eso, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué hacer eso. Entonces, por ahora, ¿cómo funciona el control en cascada? ¿Me entendieron? ¿Sí? Sí. Es un control que le pasa el punto en el que se tiene que controlar otro controlador, ¿sí? O sea, que sería el flujo, o sea, El operario, la persona que está en el sentado trabajando con el proceso y le dice al proceso qué es lo que tiene que hacer, le dice, yo quiero que el nivel sea un valor dado. Él modifica ese nivel, ¿sí? Modifica ese nivel. E internamente el controlador se encarga de manipular el controlador de flujo, ¿sí? Entonces con el que uno interactúa es con este que está acá afuera, ¿sí? Y él se encarga de controlar el lazo que está internamente, ¿listo? Todavía no les voy a decir eso para qué sirve, pero sí quiero seguir metiendo más conceptos, ¿sí? pero entonces, por ejemplo, la de llenado no, o sea, ahí no juega como... Aquí es una perturbación, si entra más o entra menos, yo no lo estoy manipulando, porque esto puede ser un valor fijo, pero de un momento a otro empieza a entrar más. Entonces, para yo controlar, pues tengo que sacarle más, ¿sí? Es lo que se llama en control una perturbación, porque es la variable que está por fuera del lazo de control que yo estoy analizando, ¿sí? Entonces, volviendo aquí al tema, para introducir los conceptos, el control interno, el control que se ve influenciado por el controlador externo, se llama el control esclavo. ¿Listo? En este caso, en el ejemplo que estamos hablando, el control esclavo es el control de flujo. ¿Listo? Mientras que el control que controla al otro se va a llamar el control maestro. Entonces, siempre en un lazo de control en cascada, nosotros vamos a tener un maestro y un esclavo. El maestro es el que controla la variable que yo quiero controlar, ¿sí? Y el esclavo es el que se ve cambiado por el control maestro. El control maestro es el que yo quiero manipular y ese le manda la señal de control, o el punto de ajuste, el set point, al control esclavo. ¿Listo? ¿Hasta ahí me hago entender? Eso es en este caso, ese es un control de nivel, ¿sí? Una pregunta, pero o sea, ¿yo con el mismo controlador de nivel no podría controlar la válvula? Sí, eso fue lo que dije inicialmente. Yo podría eliminar el esclavo y controlar directamente el nivel con la válvula, ¿sí? Todavía no les he dicho para qué sirve esto, ¿sí? Por ahora, solamente es que entiendan cómo funciona, ¿listo? Yo puedo, claro, absolutamente en todos los controles que yo implemente un control en cascada, yo podría convertir ese control en cascada en un control feedback convencional, porque yo podría manipular directamente la variable que está controlando el esclavo. Yo podría, desde el maestro, controlar directamente la variable que está controlando el esclavo, ¿sí? Eso siempre lo van a poder hacer. Si ustedes tienen un control en cascada, pueden decir, voy a eliminar el cascada y construyo un feedback convencional en ese cascada, ¿sí? Ya ahorita les voy a decir por qué se utiliza el cascada, ¿sí? Pero por ahora, denme un tiempito, primero veamos los conceptos básicos de lo que es el control de cascada para luego sí hablar de por qué hacerlo. Veamos otro ejemplo, un intercambiador de calor. Entonces, en este intercambiador de calor yo tengo un fluido de proceso que está entrando al intercambiador y estoy controlando la temperatura de salida del proceso, ¿sí? Y yo, ¿cómo lo estoy controlando? Con un flujo de vapor que estoy alimentando. El típico ejemplo que hemos hecho varias veces acá. Tengo un fluido que estoy calentando con vapor, ¿sí? Yo estoy controlando la temperatura de salida del vapor. ¿Listo? Yo podría, como lo habíamos venido haciendo, controlar la temperatura manipulando la apertura de la válvula de vapor, ¿sí o no? Eso es lo que habíamos hecho anteriormente. ¿Cómo podríamos implementar un control en cascada en este sitio? Si aumenta la temperatura, ¿yo qué debería hacer?
disminuir el flujo de vapor para mantener la temperatura en donde estaba. Entonces yo lo que estoy es cerrando la válvula para disminuir el flujo. ¿Qué tal si yo controlo el flujo y lo que hago es, como yo sé que tengo que bajar el flujo, lo que hago es bajarle el set point al control que está controlando el flujo? ¿Hasta ahí me diga? ¿Sí? Entonces este ejemplo es uno de los ejemplos que yo voy a utilizar para explicarles por qué uno puede implementar un control en cascada. ¿Listo? ¿Qué sucede? El control en cascada hasta cierto punto funciona como un control predictivo. No es un control predictivo, pero dependiendo de cómo esté implementado puede funcionar parecido o trata de emular a un control predictivo hasta cierto punto. ¿A qué me refiero? Supongamos en el controlador convencional, quitemos el esclavo. Yo controlo directamente la válvula de control, ¿sí o no? Yo tengo todo el proceso estable, el flujo de vapor está estable, y entonces la temperatura está estable. Llega un momento en el que hay un problema en la caldera, o de ese mismo cabezal donde estamos tomando el vapor para esto hay otro servicio, hay otro intercambiador más, y de un momento a otro prenden el intercambiador de calor del lado. ¿Qué sucede con el cabezal de donde yo estoy trayendo el vapor? Voy a bajar la situación por si no se comprende así qué es lo que estoy diciendo. Yo tengo una caldera, la voy a pintar así. Tengo una caldera, ¿sí? Esta es la calderita. De aquí yo llego a un cabezal de vapor. Un cabezal es si lo han visto en la planta piloto, es una tubería muy gruesa de donde salen todas las tuberías, ¿sí? Entonces yo llego a esta tubería y de aquí salgo a un intercambiador de calor y de ahí salgo a otro intercambiador de calor. ¿Listo? Tengo dos intercambiadores. Resulta que este primerito es el que está ya dibujado. Yo tenía todo estable y este estaba apagado. ¿Qué pasa si de un momento a otro yo prendo este intercambiador de calor y empiezo a pasar flujo para este lado? ¿Ustedes qué creen que pasa? Se empieza a despresurizar este cabezal y como en el flujo de gases o vapores, el flujo depende de la presión. Si la presión aquí en el cabezal se me cae, el flujo que pasa a través de la tubería también se cae, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedería en este caso? El flujo de vapor se cae, ¿sí o no? ¿Qué esperan que va a pasar acá? La temperatura baja. La temperatura se empieza a caer. Entonces, miren, se cayó el flujo y empezó a caer la temperatura, ¿sí o no? Ese sería el escenario con un control normal. ¿Qué pasa si metemos el feedback? Perdón, el cascada y metemos ese esclavo de control de flujo? Aquí la válvula estaba, digamos, al 50% abierta y estaba pasando el flujo que tiene que pasar. Y todo estaba estable. Significa que en el estado estable, este control le está diciendo a este de acá, mantenga el flujo en 100, por ejemplo. Mantenga el flujo en 100. Y ocurre lo mismo que está pasando allá. Se cae la presión. ¿Qué le pasa a este sensor de flujo inmediatamente? La medida empieza a bajar, porque dijimos que se cae el flujo, ¿sí o no? Porque como baja la presión, se cae el flujo. ¿Y qué hace este control? A él le están diciendo, usted se tiene que controlar en 100. Y él de entrada ya se dio cuenta que el flujo le está cayendo. Entonces, este control interno empieza a abrir la válvula de control para tratar de mantener el flujo estable. ¿Y qué puede pasar? Que ni cuenta se dio. Porque mientras hubo un problema hacia allá, hacia el lado del proceso y el flujo varió, este control se encargó de que las condiciones del intercambiador de calor fueran las mismas, porque lo que hace es compensar ese flujo que dejó de pasar y abre más la válvula para que el flujo sea más alto, ¿sí? ¿Sí me entienden? O sea, antes de que baje esa temperatura. Antes de que baje la temperatura, el sistema ya está intentando regularse. Sí, porque ya había detectado ese flujo que se está disminuyendo, entonces trata de regularse. O sea, para que no haya una perturbación en esa corriente, se modifica otra corriente. O sea, para que esa corriente se mantenga lo más estable posible, como sacrificar esa otra, pues es así, manipularla bien para que esa mantenga lo más estable posible. Entonces miren que eso, entre muchas comillas, funciona como un control predictivo. Pues, antes de que haya el cambio, el sistema principal, porque es que recuerden que la variable que yo estoy controlando, la que a mí me interesa es la temperatura, el flujo no me interesa. Entonces, para el sistema principal, que es el control de temperatura, es como si fuera un control predictivo. Antes de que hubiese el cambio de temperatura, hay alguien que está haciendo algo para que la temperatura mía no se caiga, ¿sí?
Entonces, hasta cierto punto el control en cascada es un control predictivo. ¿Qué le aporta el control en cascada a algunos procesos? Obviamente no todos se les puede aplicar este tipo de metodologías. Velocidad de acción y estabilidad. Porque va a reaccionar mucho más rápido, incluso antes de que pasen los problemas. Si yo sé, obviamente, si yo sé qué variables son las que modifican al proceso. Porque yo aquí ya sé que el flujo va a manipular la temperatura, entonces yo pongo un control de flujo sobre esa variable, ¿listo? Esa es la gran ventaja del control en cascada, aumentar la estabilidad de un proceso cuando se puede implementar, ¿sí? Cuando se puede implementar, no siempre se puede implementar, pero cuando se puede implementar, aumenta la estabilidad. Pero entonces, ¿qué dificultad trae? Que ya yo no tengo un solo lazo de control, sino que tengo uno dentro del otro. Y un control depende del otro. Si uno de los dos reacciona más brusco que el otro, se van a ver afectados entre ellos, ¿sí o no? Entonces, la primera dificultad, entre comillas, que tenemos es que este podía ser un P, un PI, un PID. Ahí yo ya tenía 1, 2 o 3 parámetros. Y yo le estoy metiendo un segundo controlador dentro. Entonces, este sistema de control ya puede tener mínimo 2 parámetros y máximo 6. ¿Sí lo pillan? Sintonizar un control en cascada es mucho más difícil, ¿sí? Pero aquí les dejo un tip que se trabaja para hacer la sintonía, que eso vamos a hablar después. Es como casi el último tema. ¿Cómo se sintoniza un control en cascada? Como yo tengo dos controles independientes, ¿cómo hago dos controles interdependientes, ¿cómo hago para, si sintonizo uno, me mueve el otro? Entonces la metodología que se hace es, yo primero sintonizo el esclavo desconectado, yo sintonizo aquí el lazo de flujo solito, y cuando ya tengo el lazo de flujo sintonizado, entonces empiezo a sintonizar el control maestro. ¿Sí? Cuando ya está sintonizado, sintonizo el control maestro. Y una característica que se debe cumplir para que funcionen bien es que el control esclavo debe ser más rápido que el control maestro. Cuando se sintoniza, la velocidad de reacción o de modificación del proceso del control esclavo tiene que ser más rápida, porque si no van a entrar en conflicto, ¿sí? Si este está intentando controlar y es muy lento, pero este es hiper rápido en reaccionar, todo el tiempo le está cambiando las condiciones a las que tiene que controlar y este no es capaz de reaccionar en el tiempo que debería. Entonces siempre el control esclavo debería de ser más rápido que el control maestro, ¿listo? Entonces es una característica que debemos de cumplir en los controles de cascada. Aquí hay otro ejemplito, un reactor. Un reactor, el control de temperatura del reactor puede funcionar en cascada. ¿En qué consiste? Yo, para controlar la temperatura dentro del reactor, yo puedo controlar la temperatura, por ejemplo, del elemento el líquido o el fluido con el que estoy haciendo la transferencia de calor. Porque yo sé que entre más temperatura tenga el fluido de acá, mayor temperatura voy a poder alcanzar en el reactor, ¿sí o no? Entonces yo podría tener externamente un control que controle la temperatura del fluido refrigerante para mantener controlada la temperatura dentro del reactor. Entonces yo tengo dos controles de temperatura, uno anclado del otro. En este caso, ¿cuál sería el control esclavo? Quiero controlar la temperatura y el flujo. Ojo que aquí no hay ningún control de flujo. Yo hablé de dos controles de temperatura. ¿Cuál de los dos controles de temperatura es el esclavo ahí? Si quiero dejar la temperatura del fermentador estable, sería la otra temperatura. Sería la de refrigeración. Exactamente. El esclavo es la temperatura, el control de temperatura del fluido refrigerante. Y el control maestro es la temperatura del reactor. Es muy fácil identificarlo, es por quién apunta a quién. El que esté apuntando al otro es el maestro. Y al que le están apuntando es el esclavo. Miren el sentido de la flecha. Esta temperatura va para allá. Entonces siempre el esclavo es el que recibe y el maestro es el que manda. Esa es una forma de identificarlo en el diagrama. ¿Listo? Pero o sea, profe, solamente, pues no sé, lo veo así como tal vez que
es recomendable utilizar ese tipo de control de cascada cuando lo que yo quiero controlar, las perturbaciones en ese cambio, no sé, en este caso de temperatura pueden afectar porque si no afecta mucho, pues no, o sea, no hay necesidad esa es una muy Como buena, dependiendo de la estabilidad del... un muy buen punto. Depende de qué tan crítico sea el proceso. Si yo creo que sea extremadamente estable, vale la pena hacer el esfuerzo, que es el caso contrario de lo que tú estás diciendo. Si realmente a mí no me afecta tanto que la temperatura varíe tanto, ¿sí? Pues desgastarme poniendo un control adicional que requiere instrumentación adicional, porque yo para controlar esta variable interna, yo necesito un instrumento adicional. Aquí uno de temperatura y en el anterior, más caro todavía, un sensor de flujo. Entonces, para yo poder hacer este lazo de control, aquí tuve que haber comprado este sensor de flujo para ponerlo en la línea. Yo podía controlar la temperatura sin saber qué flujo de vapor hay. Yo no pongo este sensor de flujo. Yo controlo directamente aquí y me estoy ahorrando un sensor. El controlador de pronto, pero pues como ustedes saben que un PLC le puedo meter muchos controles, pues probablemente en el mismo PLC puedo hacer los dos controles, pero sí no me puedo saltar el que me mide el flujo. Entonces, está muy bien lo que estás diciendo, yo tengo que evaluar dos cosas. ¿Realmente vale la pena hacer el control en cascada? O sea, ¿es tan crítico el sistema para que yo no quiera que la variable principal varíe tantos cuando hayan algunas perturbaciones? Porque ahí viene el segundo punto. Hacer un control en cascada va a ser sinónimo de más costo, de que yo voy a necesitar sí o sí otro sensor más. Aquí es uno de flujo, en algunos casos no va a ser tan costoso, en este que es un sensor de temperatura, realmente aquí va a ser muy barato implementarlo, pero sí o sí hay un costo adicional, porque hay un sensor que voy a tener que poner, exista o no exista, ¿sí? ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Es, solamente lo puedo implementar si la variable del esclavo la estoy midiendo, si ya es un proceso que existe. Yo no puedo decir, implementemos un cascada ahí, sí, pero es que no medimos esa variable, ¿cómo vamos a hacer el control esclavo ahí? ¿Sí? Entonces sería como el otro lado de la moneda yo ya tengo el proceso andando. ¿Listo? Un último ejemplo de control en cascada. Este que tenemos aquí. Este es un PNID de un proceso real de una columna de destilación diferente al que estuvimos viendo la vez pasada. Espérame, yo pongo todos los cuadritos. Hasta ahí. Ahí se ven todos los cuadritos. Sí. De la bomba. Ahí, eso. Entonces, aquí hay muchos lazos de control, pero vamos a analizar un solo cascada en particular. Que aquí le estamos mirando uno que de pronto les sirve a ustedes, ¿sí? Que es, yo estoy controlando el nivel de la columna de destilación en el fondo. Nivel en la columna de destilación en el fondo. Es el que a mí me interesa, el nivel en el fondo de la columna de destilación, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar bajo ninguna circunstancia que ese nivel se baje, ¿sí? Porque, y se acuerdan lo que yo les dije, teniendo una columna no sé, de 4 o 5 metros de altura, el diámetro puede ser un diámetro de este tamaño. O sea que el fondo es un tarrito chiquito, que cualquier poquito de más o poquito de menos el nivel varía, es un nivel muy sensible el del fondo de la columna. Y yo bajo ninguna circunstancia quiero que la columna se me quede seca, que me quede sin líquido en el fondo. Entonces, este control puede llegar a ser un control crítico, ¿sí? El control del nivel del fondo de la columna. Entonces, yo mido el nivel y voy a controlar ese nivel. Pero en lugar de controlar ese nivel, yo ese nivel lo puedo controlar de varias formas. En este escenario en particular están controlando el nivel con lo que entra a la columna. Hay varias estrategias, ¿sí? Si yo ingreso más acá, pues hay más flujo en bajada y por ende va a tener más en el fondo, ¿sí? Esa es la lógica de esta mecánica en este caso en específico. Entonces, yo en lugar de controlar directamente la bomba, que es la que bombea hacia adentro de la columna de destilación, ¿qué hacen? Mido el flujo y controlo el flujo. Entonces, el control de nivel le dice al de flujo qué flujo debe tener para que el nivel de la columna se mantenga. ¿Listo? Es parecido al de temperatura, solo que aquí es con niveles. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta del control de cascada?
Ese algoritmo se utiliza muchísimo, es bastante utilizado ese algoritmo de control en cascada. Entonces, en nuestro PNID también tenemos que poner respondas de cascada donde cree. Por eso no me han entregado todavía la segunda tarea, porque hasta que no terminemos de ver estrategias de control, que acabaríamos hoy, ustedes ya van a decir qué estrategia van a implementar en cada uno de sus procesos, que esa es la tarea de hoy, porque ya prácticamente vamos a acabar este tema. Van a definir las estrategias de control que van a usar en su planta y las van a poner en el PNID, ¿sí? Por eso el primer PNID era un borrador, porque solo tenían los instrumentos. Aquí ya va a tener los lazos de control. Entonces, pues ahorita hablamos de la actividad, volvemos a retomar ese tema del entregable para la próxima clase. Siguiente control, o estrategia de control combinada, control por relación, proporción o razón, sinónimos del mismo tipo de lazo de control. ¿En qué consiste este lazo de control? Este lazo de control lo que busca es controlar la proporción o la relación que existe entre dos variables del proceso. No controlar directamente una variable del proceso, sino controlar la relación que existe entre los dos variables, ¿sí? Este control se comporta similar a un control en cascada, pero lo que busca es, por ejemplo, ustedes están alimentando un reactor, una mezcla tienen una corriente que viene de los evaporadores concentrada en azúcar y la van a alimentar a un reactor. Pero resulta que la concentración de la que traen de los evaporadores es muy alta. Ustedes quieren ajustar la concentración de azúcares que van a alimentar el reactor, ¿sí o no? Entonces, ustedes siempre mandan la misma concentración del otro lado y le van a meter agua, la van a diluir con agua para poder mantener una concentración fija a la entrada del reactor. Entonces, lo que ustedes pueden controlar ahí es, en lugar de controlar la concentración, que es más difícil de medir, porque yo medir concentración en línea de azúcar es difícil, ¿yo qué sí puedo hacer? Como yo sé que la concentración del evaporador siempre es la misma, la relación, la cantidad de agua que yo tengo que adicionar siempre es la misma, ¿sí? Por ende, yo lo que puedo controlar es la proporción que existe entre el flujo de alimento de agua-azúcar contra la de agua-dilución. Ahí estoy controlando la proporción entre los dos flujos, ¿sí me hago entender? Eso es lo que está dibujado aquí. Yo estoy controlando la proporción de una mezcla. ¿Y ese control quién es? Es este control que está aquí. Pues que aquí como un error debería ser RC, ¿sí? RC. Entonces, ¿qué es lo que hace el control? ¿Qué es lo que se programa o qué es lo que se hace cuando se programa el control por relación? Primer punto. Hay uno de las variables que se controla independientemente, ¿sí? Que es un lazo de control que vendría siendo como si fuese el esclavo. En este caso, el lazo de control que es fijo es el control del producto B. Yo le pongo físicamente que yo puedo manipular el flujo que va por B, ¿sí? Mientras que el que es variable es el del producto A en este caso. Entonces, ¿qué hace el control por relación? Mide el flujo que está pasando por A, que es el variable, el que el proceso dice quién viene, ¿sí? Y pasa a través del control por relación. Y el control por relación, el operario le pone en la interfaz del usuario, le pone yo quiero una proporción de 2 a 1, de 1.5 a 1, de 0.8 a 1, porque no tiene por qué ser positiva. Entonces yo le pongo una proporción de los dos flujos. Ese es el que pone el operario. ¿Y qué hace el control maestro en este caso? Que sería el control de la relación. Le manda cuál debe ser el flujo que tiene que controlarse el otro flujo, ¿sí? Este es el variable, este es el controlado, el flujo del otro producto, en este caso de la mezcla. Entonces, si el flujo es 100 y el control por relación me dice es que es 2 a 1, entonces este le pasa al control de flujo un 200 para que mantenga la relación 2 a 1. ¿Sí me hago entender? Sí. Así funciona el control por relación, proporción, razón, como quieran. ¿Listo?
Profe, ¿y qué otro, Pero- no sé, es que no sé, yo me lo imagino como una mezcla, como que sí, una ilusión, pero Ese es un ejemplo muy típico de control por proporción. Y esos son los controles de combustión, de quemar un combustible. Se utiliza el control por relación. ¿Por qué? Porque naturalmente cuando yo opero una caldera donde quemo un combustible, normalmente, yo no sé, creo que ustedes en balance alcanzan a ver combustión o ven la parte de reacciones de combustión y eso. Sí, combustión. Posiblemente, ¿sí? Resulta que cuando uno hace una combustión, uno está quemando un combustible, generalmente uno, geométricamente yo necesito una cantidad de aire para que se consuma todo el combustible. Pero como todos sabemos, la naturaleza no es perfecta, los procesos no son perfectos. Si yo meto la proporción exacta de aire para combustible que necesito quemar, lo más posible es que salga combustible sin quemar. Porque no se mezclan de manera perfecta, parte del combustible no se quema, entonces sale un exceso de combustible con un residual de oxígeno que no gasté en el proceso. Para evitar de que eso pase, lo que se hace en los procesos de combustión es meter más aire del que se necesita. Pero no decir, no, pues claro, para garantizar que el 100% del combustible se queme, entonces yo le meto 5 veces el aire necesario. Pero yo, ¿qué estoy haciendo ahí? Que yo meto combustible, meto 5 veces el gas, me consumo 1.2 veces ese gas, y el resto del aire, ¿qué le pasa? Se pierde. Pero no solo se pierde, porque yo estoy metiéndolo en una candela. Eso se puede. Ese aire que está en contacto con los gases de combustión, ¿qué pasa con hay que él? enfriarlo. Okay. O al contrario, el aire se calienta, ¿sí o no? O sea, el aire Sí, o que sea, hay que enfriarlo, Hay pues. que enfriar el aire. Yo podría enfriarlo después para hacer otra cosa, pero lo que quiero que vean es que si yo meto exceso de aire, parte de la energía que se produjo durante la combustión la pierdo calentando aire, porque ese aire que meto en exceso se calienta, ¿sí? O sea, la combustión que se dio está calentando el aire que yo metí en exceso, entonces ahí estoy perdiendo el calor, el poder calorífico de. Exactamente, yo estoy calentando una masa de aire innecesaria que después, ¿qué pasa? En los procesos de combustión, en una caldera, yo lo quemo, pasa, calienta algo y luego sale a la atmósfera. Entonces, ¿qué estoy botando? Aire caliente, sin necesidad. Porque lo que realmente se utiliza en una caldera son los gases de combustión, ¿sí? Eso es lo que se utiliza, no el aire. ¿Sí? Entonces, si yo meto exceso de aire, pierdo eficiencia en la caldera. Y pues lo contrario también, si meto menos aire del que necesito, pues pierdo combustible, se está yendo el combustible sin quemar. Entonces en ese tipo de sistemas es indispensable un control por relación. ¿Y qué es lo que dice? Es, yo sé cuánto combustible estoy metiendo, el flujo de aire no es independiente, depende de cuál sea el flujo de combustible. Entonces el operario lo que pone es la relación de cuánto aire mete con relación al combustible que hay. Y el sistema se encarga de mantener controlado el flujo de aire para el flujo de combustible que estoy metiendo. Es un caso típico donde se lo van a encontrar, el control por relación. ¿Listo? Por eso se utiliza. Y pueden haber otros más exóticos, más complicados, donde la relación no es una relación lineal, porque lo que nosotros estamos hablando es una relación lineal, uno es tantas veces el otro. Pero yo podría pensar, que no es fácil de hacer, pero yo podría pensar en hacer lo siguiente. Yo sé, de acuerdo a la termodinámica, a determinada presión, la temperatura de evaporación de una mezcla ya está dada, ¿sí o no? Termodinámica. A una presión dada, la temperatura de ebullición de una mezcla siempre es la misma, ¿sí? Entonces, ¿yo qué podría hacer en una columna de destilación? Yo podría intentar controlar la presión de la columna de destilación manteniendo la temperatura de ebullición constante, ¿sí? Entonces, en este escenario, si yo subo la temperatura, como esas variables no son independientes, la presión va a cambiar también, ¿sí? La presión sube. Si yo mantengo la temperatura constante y la subo, la presión sube con la temperatura, porque es equilibrio de fases, ¿sí o no? Entonces yo puedo intentar, que esto no es fácil, pero es un ejemplo solo para que me entiendan otra aplicación posible. Yo puedo intentar controlar la presión
controlando la temperatura a la que huye la columna, ¿sí? La temperatura a la que se está dando el proceso evaporativo en la columna. ¿Hasta ahí me entienden? Lógicamente esa relación sí no es lineal, porque yo necesito ¿qué? El equilibrio de fases, y eso viene de un cálculo de equilibrio, de un modelo termodinámico que Penn Robinson con Van Laar, o sea, ¿se acuerdan todo eso de termodinámica? Es un cálculo que es bien difícil de hacer, pero se puede hacer numéricamente. Entonces, esa proporción, por eso, si se acuerdan cuando hablábamos de PIDs, aparecía que si había una función era un fx, porque eso puede representar un cálculo mucho más elaborado. Yo podría meter a qué presión está, hago el cálculo y le digo la presión, la temperatura a la que usted debería estar por equilibrio de fases es este, y se lo pone al control de temperatura. ¿Listo? Es un control mucho más elaborado, no se lo recomiendo, pero es un ejemplo. Es un ejemplo. ¿Listo? Claro lo que es un control por proporción, relación. Pero entonces, ¿cómo de alguna u otra forma controlar la presión ahí en esa columna? Regulando válvulas. Hay otras formas, pero no les voy a decir porque es parte de su tarea. Cuando ya me presenten la tarea, ya hablamos de eso. ¿Listo? Por ahora, piensen. ¿Alguna otra pregunta que no sea esa? O sea, contarle que yo tengo una función, sea de qué tipo, del cual sea, si está en función de la otra, yo puedo estimarla y controlarla. Y eso es un igualmente control es un control de ese tipo de... Un control por relación. Ajá. Por eso tiene varios nombres, porque es que razón y proporción suena mucho a proporción lineal. Entonces otro nombre que recibe es el de relación, que puede ser algo más puede ser una ecuación, puede ser un polinomio. Entra hago un cálculo con un polinomio y esa es la salida que le va al otro controlador, puede ser cualquier cosa. ¿Listo? Y el último lazo de control combinado que vamos a ver es el control de rango dividido o rango compartido. Este control lo que busca es un lazo de control común y corriente, feedback, pero la única diferencia que tiene es que tiene una división de la salida del controlador. ¿A qué me refiero? Voy a ponerles, antes de ver voy a dejar ese otro como otro ejemplo allá, pero les voy a poner este ejemplo. ¿Recuerdan el cabezal de vapor del que estábamos hablando antes? ¿Listo? Y yo tengo aquí un intercambiador de calor con el que estoy calentando esto con ese vapor que viene allá. ¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo meter toda una sola tubería, una válvula de control y controlar el flujo que va hacia ese intercambiador, ¿cierto? Eso es lo normal. Pero ¿qué sucede? Si por alguna razón, que pasa mucho en los procesos, yo pienso hacer muchas cosas diferentes en el proceso, puede ser que a veces yo voy a calentar aquí a temperaturas muy altas, eso significa flujos muy altos, pero puede haber momentos en los que los flujos yo quiero que sean flujos muy bajitos y que sea un control muy fino de temperatura en temperaturas bajas. Y ustedes se acuerdan cuando estábamos diseñando la válvula de control, que dependiendo de los flujos que voy a manejar, así mismo es la válvula de control que yo voy a trabajar. Entonces es posible que yo en una válvula muy grande no encuentre una válvula que cubra todo ese rango tan largo que tengo. Puedo tener una muy buena que se ajuste a flujos altos pero no a flujos bajos, y puedo tener lo contrario, una que esté a flujos bajos pero no a flujos altos. Entonces yo ¿cómo podría solucionar ese problema? Yo podría, en lugar de llegar con una tubería al intercambiador de calor, yo puedo llegar con 2 tuberías y 2 válvulas de control. ¿Sí? ¿Para qué? Para yo dividir el flujo en 2 tuberías. Hasta ahí me siguen, ¿cierto? ¿En qué consiste el control por rango dividido? Para ese tipo de escenarios, yo podría decir lo siguiente. Tengo un control de temperatura aquí. Mido la temperatura y controlo la temperatura. Y la salida de este controlador pasa a través de un comparador. Y este comparador le dice a qué válvula se tiene que abrir. Entonces se llama de rango dividido, ¿por qué? Porque yo en la salida de este controlador yo le digo, si usted me está pidiendo una temperatura, por ejemplo, entre 0 y 50 grados centígrados, abra esta válvula.
Pero si usted me está pidiendo más de 150 grados centígrados, abre hasta el 100% esta válvula, pero cuando esta ya llegó al 100%, empiece a abrir la otra. ¿Sí? Eso es lo que hace el algoritmo de control de rango dividido. Yo divido el rango de control en varias partes, porque no tienen que ser solamente dos, yo podría tener tres. Entonces yo lo que hago es dividir la salida del controlador en diferentes partes y le asigno la salida de control de esas partes a diferentes elementos de control, a diferentes instrumentos, válvulas, bombas, lo que sea. ¿Listo? ¿Claro el concepto de cómo funciona? Entonces aquí les voy a mostrar dos ejemplitos sencillos. Este es parecido al de allá. ¿Cuál es la única diferencia? Que no tengo dos tuberías, sino que tengo dos elementos de control encima del mismo proceso, porque allá era vapor, aquí yo tengo una bomba. Yo voy a salir de la bomba y voy a controlar un flujo. ¿Qué puedo hacer yo? Decirle, la válvula va a estar abierta a un 50%, o no, a un 80%, va a estar abierta todo el tiempo 80%. Y voy a empezar a controlar el flujo con la bomba. Entonces la bomba sube y baja la velocidad dependiendo de en qué punto voy a trabajar. Pero como yo no debo de llevar la bomba hasta valores de velocidad tan bajitos, ¿sí? Porque lo recomendado, por ejemplo, para un motor eléctrico es que no debe trabajar por debajo de los 10 Hz, incluso mejor por encima de los 10 Hz, porque se puede dañar el motor por sobrecalentamiento. Entonces yo puedo decirle, si yo estoy controlando el flujo, esta válvula está abierta al 80% siempre. Pero si la bomba en algún momento yo quisiera ponerle velocidades por debajo del 20%, en lugar de bajar más la bomba, la dejo ya en 20 y empiezo a cerrar la válvula. Entonces yo estoy disminuyendo el flujo manipulando dos elementos sobre la misma línea. La velocidad de la bomba y la apertura de la válvula. Es otra aplicación, otro ejemplo que se puede utilizar de rango dividido. Y un último ejemplo que podría servir, por ejemplo, para un reactor, para un bioreactor, es control de rango dividido por diferentes rangos de temperatura. Hagan de cuenta que esto es la chaqueta del intercambiador del reactor. Entonces, ¿qué sucede? Puede ser que yo utilice, en la planta yo tenga agua fría y agua caliente. ¿Por qué? Porque el reactor, ustedes que son expertos en eso, el reactor tiene que mantener una temperatura casi que ambiente, ¿sí? 30 grados, pongamos que la reacción de biodigestión o lo que sea que estén haciendo se tiene que mantener a 25 grados, ¿sí o no? Entonces yo utilizo o agua de enfriamiento o agua caliente para calentar otra vez el reactor. Entonces, ¿qué puede pasar? Y eso pasa en la planta piloto, que en el día hace mucho calor y el aire que viene de la atmósfera está caliente. Entonces, en el día se mantiene más o menos bien calientico. Incluso puede ser que le tenga que meter agua para enfriarlo porque la energía de reacción es mayor que lo que le logró botar. Pero en la noche empieza a bajar la temperatura ambiente, el aire que toma el compresor es más frío y le mete aire frío adentro del reactor y el reactor se empieza a enfriar. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? En unos momentos calentarlo y en otro enfriarlos con fluidos diferentes. Uno es agua fría y el otro es agua caliente. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Un control por rango dividido. Si en algún momento la temperatura baja de un punto, le meto agua caliente para subirle la temperatura. Pero si se calienta mucho, en lugar, le quito el agua caliente y le meto el agua fría para bajarle la temperatura. Entonces yo ahí estoy jugando entre agua caliente y agua fría para mantener el reactor en el punto que yo quiero. ¿Sí me siguen? Otra aplicación más de... ¿Sí? Es que ahí no se muestra como tal el símbolo del comparador. Ah, bueno, aquí en este caso no aparece el comparador porque el que tiene que saber qué hacer es el controlador, en este caso, ¿sí? Aquí yo podría, digamos que en el PNID completo, aquí debería tener el bloquecito este de mayor, igual que un comparador, para saber cuál de los dos elementos es el que pide. Pero en este caso, probablemente, aunque yo ponga este bloquecito aquí, no es tan sencillo como allá, porque allá simplemente es una comparación. Si el flujo va más de tanto, entonces empieza a abrir la otra, es más fácil. Pero aquí la lógica es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque
Para yo calentar, ¿qué tengo que hacer? Abrir. esa vapor. Pero si la temperatura está muy caliente y necesito enfriar, abro acá. Sí. Entonces miren que son escenarios diferentes y las dos válvulas se mueven en direcciones contrarias. Uno es, ¿se acuerdan lo que hablamos por allá? Uno es de relación directa y el otro es de relación inversa, ¿sí? Los dos, el control de calentar y enfriar funcionan diferente, en direcciones diferentes. Entonces, no es, ahí en este caso no es un comparador solito, sino que es un algoritmo más elaborado aquí en el controlador que decide para dónde me estoy moviendo, si es para arriba o para abajo, tengo que cambiar el PID. Internamente el controlador hace el cambio de qué PID es el que está accionándose en qué momentos. Entonces, aunque en el diagrama PNID se ve sencillo, la lógica de la programación sí es más elaborada que lo que está dibujado ahí, ¿sí? Entonces, por eso yo lo puedo poner aquí, pero hay que tener mucho cuidado que ahí no me está indicando lo que realmente está programado, es un poco más elaborado. Si yo quisiera hacerlo más específico, lo que uno podría hacer es poner ese comparador y que eso salga a dos controladores diferentes. Eso puede ser una forma de trabajar. ¿Listo? Claro, los algoritmos combinados, ya aquí le estamos metiendo más complicación, pero más tecnificación al control, ya no es el control PID basiquito que estamos trabajando. Entonces, antes de continuar, tarea. Vamos a hacer lo siguiente. Como esta es un poquito tiene más que pensar, ¿sí? No les voy a dar una sola semana, sino que les voy a dar 2 semanas. Es decir, la próxima clase vemos clase normal y dentro de 2 semanas van a hacer la presentación de la tarea, ¿sí? Por así decirlo, la tarea como más top del curso, que es ya ustedes saben de instrumentación, saben de todo. Ahorita sí, bueno, ¿cómo es que van a controlar el proceso? Ahí es donde está el mayor cerebro de ustedes que tienen que aplicarle a eso. ¿Listo? Entonces les voy a dar 2 semanas para eso, para que lo hagamos bien. ¿Listo? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces van a traer el PNID ya corregido, ¿sí? El PNID corregido con las recomendaciones que hicimos acá. Revisen que todo esté completo, que esté bien hecho. Bueno, ya ustedes saben, porque esta va a ser la tarea que más les voy a revisar. Tienen que traer el PNID corregido, y en el PNID corregido ya va a estar toda la instrumentación, que fue el borrador que hicieron la presentación pasada, y deben incluir los lazos de control. ¿Listo? Y ojalá incluyan interlocks, enclavamientos. ¿Se acuerdan lo que vimos de los rombitos? Que ustedes decían la lógica. Si por alguna razón el flujo es muy bajito, entonces mande a parar tal bomba. Traten de incluir eso también. ¿Listo? No va a ser obligatorio, pero traten de pensar en eso, porque eso es parte de lo que debe pensar el que piensa las estrategias de control. Es cuáles son los sistemas de seguridad, qué deben accionarse si hay eventos fortuitos, qué debería hacer el sistema de control. ¿Listo? Interlock se llama en inglés, o enclavamiento en español. ¿Cuál es lo de poner la falla cerrada o ese tipo? También sería bueno que a las válvulas le pongan si es falla abierta, falla cerrada. Eso sería, mejor dicho, ahí sí la sacan del estadio. Si ponen todo eso, 5 para 2. pues van a tener una muy buena puntuación en el trabajo, porque acuérdense que todo esto va a un trabajo que me van a entregar al final, que es el 60% de la nota. Entonces eso puede sumar puntos, extra, ¿no? Eso puede sumar puntos extra. ¿Qué es el 40? ¿El resto? Las presentaciones que han hecho, ¿sí? Que hasta ahora, pues, como yo les dije, todos tienen 5 y hasta ahora todos han hecho la tarea. Entonces llevan sus 5 ahí en ese 40%. ¿Listo? Vale, los 40. Listo. Entonces como tenemos tiempo, afortunadamente vamos a comenzar el siguiente tema, que es un tema relativamente cortico, pero es importante para entender los procesos de control, que es dinámica de procesos. ¿Listo? Ustedes no ven eso y ni siquiera o de pronto en lo más cercano que ustedes tienen a hablar de dinámica de proceso es ecuaciones diferenciales. Cuando ustedes ven ecuaciones diferenciales es lo más cercano
a lo que es dinámica de procesos, pero ustedes eso aquí no lo tocan de esa forma. Simplemente, ¿qué es lo que vamos a tratar de cubrir en esta parte dinámica? Es entender los diagramas de bloques. Eso es importante para uno poder leer lazos de control, y sobre todo cuando estén estudiando en literatura, poder ver esos lazos de control. En todos los papers, en los libros, van a empezar a ver un poco de diagramas de bloques, que ahorita vamos a hablar de ellos. Entender la parte básica de los diagramas de bloques, determinar las funciones de transferencia, entre comillas, determinar, ¿sí? Porque para poderlas determinar hay que modelar el sistema, y pues no vamos a llegar hasta por allá tan lejos, ¿sí? Como les decía ahorita, al principio no han llegado todos, pero les preguntaba, ¿cómo están de ecuaciones diferenciales? Aquí vamos a hacer un ejercicio muy sencillito, lo voy a resolver yo, pero es solo para que ustedes vean la dificultad que lleva detrás eso, ¿listo? Pero lo que es más importante de todo esto, más allá de la ecuación diferencial, es identificar la dinámica de la respuesta. Porque yo no necesito tener la ecuación diferencial para, yo viendo los datos, darme cuenta qué dinámica tiene el sistema. Porque la forma de la gráfica, si ustedes se acuerdan de ecuaciones diferenciales, la forma de la gráfica me dice a mí de qué orden es la ecuación diferencial que hay detrás. O al menos aproximadamente de qué orden es la ecuación diferencial que hay detrás. Porque eso es lo que me va a servir más a mí. Incluso aquí vamos a trabajar eso, vamos a hacer ajuste de controladores. Ustedes vieron Python conmigo, entonces lo vamos a poder hacer. ¿Se acuerdan cuando vimos una sesión de ajuste de datos experimentales de ecuaciones diferenciales? Sí. Vamos a hacer eso. Eso lo vamos a aplicar acá, ¿listo? Porque nos sirve para control. Si tú no sabes, igual lo vamos a hacer acá, ¿sí? Lo vamos a repetir, pero en teoría ellos ya deben de saber cómo se hace. Entonces, Claro. Listo, entonces lo primero, arranquemos. Representación gráfica de los lazos de control, que son los diagramas de bloques. Entonces, cuando yo tengo un proceso, yo tengo un lazo de control en un PNID, yo puedo tomar ese proceso y convertirlo en un diagrama, ¿sí? En una representación, en un diagrama diferente al PNID, que me muestre el funcionamiento, me represente lo que es un proceso, ¿sí? En términos de bloques, como los diagramitas de bloques que uno hace de proceso, de operaciones unitarias, similar a eso, ¿sí? Entonces, supongamos este primer escenario. Yo tengo este tanquecito donde yo estoy, tengo un nivel ahí, tengo una variable, una válvula que yo puedo abrir o cerrar. Entonces, ese sistema, no todo el sistema de control, sino el tanque como tal, se puede representar de la siguiente forma. Yo tengo unas entradas que van al sistema, al recipiente. No voy a hablar de flujo, sino variables que son entrada para el sistema, que pasan a través de un proceso, que es el tanque, y me retornan una salida. En este caso, ¿qué podría ser? Una variable de entrada podría ser el flujo que ingresa al proceso. Este sistema, este bloquecito es el proceso. ¿Cómo reacciona el nivel cuando yo hago cambios de flujo de entrada? Por ende, lo que me va a salir del bloquecito es el nivel, la altura, ¿sí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, ¿se puede repetir? Sí, Sí. perfecto. Este tanque es un proceso, cualquier proceso que ustedes estén trabajando, y ese proceso tiene unas entradas y tiene unas salidas, ¿sí? La variable que yo estoy estudiando aquí es el nivel, que es la altura del líquido dentro del tanque. Por ende, la salida del proceso que yo estoy analizando es la altura. Este Y, que es la salida, es la altura del tanque, ¿sí? Pero la altura del tanque, que es un proceso, que es este bloque que está aquí en el medio, se puede ver afectado por varias variables. Por ejemplo, el flujo que entra o qué tanto sale del proceso. Entonces, estas variables que pueden modificar al sistema son las entradas. Entonces, ¿cómo funciona esto? A mí me ingresan unas entradas, pasan a través de un proceso y ese proceso convierte esas entradas en una salida, ¿sí? Es como en operaciones de separación. Yo tengo un filtro, ingresa unos fluidos y ese bloque hace algo y sale otra cosa al otro lado, que es la variable de respuesta, ¿sí o no? Es la misma lógica. Ahora, cada uno de esos bloques representa una parte del sistema. En este caso, solo estamos hablando del proceso. Entonces, este bloquecito es el bloque del tanque, de cómo se comporta el nivel, de cómo modela este diagrama de bloques, cómo modela lo que pasa en el tanque. ¿Listo?
Y cada bloquecito de esos tiene adentro una cosa que se llama función de transferencia. Esa función de transferencia no es nada más ni nada menos que una representación matemática de lo que haría el tanque. Que si yo aumento el flujo, hay unos cálculos matemáticos que se hacen aquí para poder determinar cuál es el flujo de salida del tanque. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Esta función de transferencia lo vamos a ver más adelante por cuestiones de cómo se analiza matemáticamente los lazos de control. Se llama función de transferencia y es una ecuación en el dominio de Laplace. Es decir, no es una ecuación diferencial como tal, sino que uno lo que hace en control es halla la ecuación diferencial que representa el sistema y hace unas operaciones y convierte eso a una función en el dominio de Laplace, o sea, haciendo la transformada de Laplace. Y lo que yo tengo realmente aquí adentro es una ecuación en el dominio de Laplace. ¿Se acuerdan cuando uno hacía, por ejemplo, tenían funciones en función ecuaciones en función de t? Cuando yo hacía la transformada de Laplace quedaban en función de s, que era la función de la variable de transformación. Entonces, por eso es que ustedes aquí ven un s más p y por eso ven aquí un g sub s, ¿sí? Eso, ese que ven acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, bro. Entonces, veamos aquí ya algunas generalidades de los diagramas de bloques. Entonces, es la representación más usada de los algoritmos de los lazos de control para facilitar la interpretación. ¿Por qué? Porque yo viendo el diagrama de bloques, yo no necesito ver el PNID para saber cómo funciona ese controlador. Entonces, veamos este diagrama de bloques que ya lo hemos visto varias veces. ¿Qué es lo que me está representando este diagrama de bloques? Que yo por acá entra un punto que yo quiero, el set point, el valor en el que yo quiero controlar, entra por este lado, ¿listo? Y al otro lado tengo la variable que yo estoy controlando, la salida, ¿sí o no? Entonces esa variable de salida, yo la mido con un sensor. Entonces miren, esa variable sale del proceso, pero yo también la mido, que es esta desviación que va por acá. Eso pasa a través de un sensor, ¿sí? Pasa a través de un sensor. Y lo que sale realmente no es el valor real, sino lo que midió el sensor. Por eso sale la lineecita del sensor como tal. ¿Sí o no? ¿Qué hago yo? ¿Se acuerdan? El control trabajaba era sobre el error, ¿sí o no? Entonces yo lo que digo es, resto el valor que yo quiero con relación al valor en el que estoy. Y de ahí me sale el error. Ese error entra al controlador. El controlador hace sus cálculos dependiendo del algoritmo que tengamos y sale una señal de control que va al elemento final de control. A veces se representa, aquí se pone un bloquecito que es el del elemento final de control, la válvula, la bomba, el bloquecito que representa la válvula, la bomba, o entra o está metido ese elemento dentro del proceso. Entonces viene esa señal de control, actúa sobre la planta y genera un cambio sobre la planta, sobre el proceso. Y ese cambio me genera nuevamente un valor de salida, ¿sí? Que yo vuelvo y mido y mantengo en el bucle, mantengo en el lazo cerrado, lo que se llama el lazo cerrado, ¿sí? Entonces miren que yo viendo el algoritmo, viendo el diagrama de bloques, yo puedo sacar lo que está haciendo el controlador o cómo está funcionando el sistema de control. Aquí esto es un diagrama de bloques muy sencillo que uno diría pues no vale tanto la pena porque yo viendo el PNID veo exactamente lo mismo que estoy viendo acá. Pero cuando yo tengo controles más elaborados, ya verlo en el PNID a veces no es fácil. O sea, pues, lo que yo decía ahora de que en el diagrama de bloques se ve un controlador, salen dos lineecitas y yo realmente no sé qué es lo que está pasando con el controlador. Cuando hablaba del de rango dividido, que decía si meto agua caliente o meto agua fría, cómo funcionaban esos dos controles. Ahí en el PNID solo aparece un solo controlador, pero yo no sé realmente qué está pasando. Yo eso en un diagrama de bloques lo podría representar mejor, porque yo ahí sí vería toda la lógica de lo que está haciendo ese control que es del que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, permite visualizar estrategias de control complejas. O sea, si la estrategia de control es difícil, interactúa, hay varios controladores que interactúan entre ellos, yo lo puedo ver en el diagrama de bloques y es más fácil de entender en el diagrama. Cuando uno ya se acostumbra a verlos, es más fácil leer la estrategia de control del diagrama de bloques. Y adicional a eso me permite
ya cuando uno se pasa al ámbito del análisis matemático de los lazos de control, me permite construir la función de transferencia del sistema. Porque yo les dije, cada bloquecito de estos por dentro tiene una función de transferencia, ¿sí o no? Que es una representación matemática de lo que hace el controlador, de lo que pasa en la planta o de lo que hace el sensor, ¿sí? Yo podría, mediante un diagrama de bloques, sacar la función de transferencia de todo el lazo de control completo. Y esa función de transferencia del lazo de control completo es la que se analiza matemáticamente, que aquí eso no lo vamos a tocar, pero eso se hace en teoría de control. En teoría de control se analiza la función de transferencia. Porque más adelante nosotros vamos a hablar de sintonía de lazos. Yo puedo sintonizar los lazos, que es hallar las constantes del controlador, hacerlo mediante métodos experimentales, que son los que vamos a ver acá. Pero yo podría matemáticamente determinar esas constantes, porque yo puedo analizar la función, la ecuación, y yo puedo saber qué valores tiene que tener para que la función sea estable. Eso se hace análisis matemático de control, ¿sí? Aquí no vamos a tener ese enfoque, pero eso se hace, ¿listo? Eso se puede hacer. Algunos conceptos básicos como algunas operaciones básicas en los lazos de control es las señales son las líneas, ¿sí? Entonces, voy a volverme un momentico acá. Entonces yo tengo, esta es la señal del set point, esta es la señal de la variable medida, esta que está aquí es la señal del error, esta es la señal de la salida del controlador. Entonces cada lineecita de esas es una señal, ¿sí? Que yo voy a tener en cuenta en el proceso. Entonces todas se simbolizan con lineecitas. Cada sistema es un cuadrito, cada cuadrito es un sistema, ¿listo? Que ya lo dijimos, cada cuadrito tiene asociada una función de transferencia en el dominio de Laplace, ¿listo? Cada cuadrito. Si yo quiero hacer sumas o restas, utilizo este simbolito, que es como una bolita con una X adentro. Y lo que tengo que hacer es, a la entrada de cada flechita, ponerle el signo con el que entra a esa operación. Entonces en este caso dice, R1 entra positivo, R2 entra positivo, R3 entra negativo. Entonces el resultado de la salida es la suma de esos elementos con el signo con el que estaban entrando. ¿Sí me hago entender? Así se hace la suma. Si yo quiero dividir una señal, simplemente divido la línea en varias y cada línea es la misma señal, ¿sí? Ahí no hay ninguna cosa. Yo podría multiplicar señales, esto no es tan común, pero yo podría multiplicar las señales, pero entonces aquí la diferencia es que miren que el de acá tiene una X que lo atraviesa y cada uno tiene un signo en la entrada. Cuando yo hago el producto es una X chiquitica y no aparece nada más en la bolita, no aparecen signos, ¿listo? Eso está más adelante, así es el que sigue. ¿Y qué pasa cuando yo tengo bloques continuos? Como en el que teníamos voy a volverme, bueno, es el que viene. Yo tengo bloques continuos, miren, tengo controlador y tengo planta. Son dos bloques continuos. ¿Cómo funcionan las operaciones en bloques ahí? Entonces las funciones en bloques ahí funcionan de esta forma. Cada que una señal pasa a través de un bloque, lo que estoy haciendo es multiplicando la señal por lo que está dentro del bloque. Así funciona. Entonces, RS entra a G1. Entonces la salida es RS por G1. ¿Listo? Esa señal, que aquí le llaman X2, entra al bloque G2. Entonces la salida, ¿quién es? Es el producto entre lo que entró, que es G1 por R, por G2. G2 por G1 por R. Y así sucesivamente. Esta entra a G3 es esta por este, que es lo que tenemos acá. ¿Eso qué significa? Que cuando yo tengo bloques seguidos, uno seguido del otro, yo los puedo simplificar y los puedo comprimir. Puedo hacer un solo bloque de todo ello. Por ende, entonces esto sería equivalente a decir RS que multiplica a G2 a G1 por G2 por G3. ¿Sí? Esto acá es lo mismo que acá. Lo único que hice fue comprimir. Esto porque es interesante, porque a veces uno tiene lazos de control que se ven muy raros, son muy enredados. Pero haciendo álgebra de bloques uno puede empezar a hacer operaciones con los bloques de tal forma que al final llega a sistemas más chiquiticos, a sistemas más compactos que son más fáciles de procesar. ¿Listo? ¿Sí me siguen? Entonces analicemos
el lazo de control de feedback, que es el que vamos a trabajar en la mayoría del tiempo. Entonces yo nuevamente tengo una función de transferencia que es entonces a esta de aquí le vamos a llamar G sub C. Esa es la función de transferencia del controlador. ¿Listo? Esa es la función de transferencia del controlador. Y este que sale acá es el de la planta, ¿sí? A esa le vamos a llamar G sub P. Este proceso, la salida de este proceso, yo la mido y pasa a través de un sensor. Entonces ese proceso, ese sensor, normalmente se simboliza con la letra H, G sub H, que es la del sensor. ¿Listo? Y yo podría tener aquí intermedio, lo que yo les decía, un elemento final de control. Ese normalmente puede ser G sub Q, que es el del elemento final de control. Pero en este diagrama no está dibujado, ese iría aquí en el medio. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo G sub, viene por acá y viene YSP. Vamos a ver si alcanza a entrar así. Entonces, este que entra aquí es el set point, ¿sí o no? Este que sale acá es Y, ¿sí o no? Entonces, y este que está aquí es el error. ¿Se acuerdan que lo llamamos E? Y este es el controller output, ¿sí o no? Entonces, ¿yo qué podría ver? Controller output, ¿a qué es igual? GSP. ¿A qué? Este de aquí. Este de aquí es G sub C. Este es G sub P. Este es G sub H. Entonces, ¿a qué es igual este? E por S. ¿Sí o no? Sí. Y entonces el que sale al lado de acá, ¿quién es? Y. Esos dos. Sería multiplicar los dos. Sería E por S por GP. ¿Sí? Entonces miren que yo, ese lazo de control, así como está dibujado allá, yo lo puedo representar matemáticamente. Como yo tengo funciones de transferencia que representan cada uno de estos puntos, la función de transferencia completa va a ser todo esto que acompaña a la variable que ingresó al principio, ¿sí? La función de transferencia de esta línea que está aquí sería esto de aquí, GC por GP. Porque entra el error, es como lo que decíamos ahora, es como si yo comprimiera estos dos bloques, desaparezco esto y comprimo esto en dos bloques, en un solo bloque, perdón, y este bloque aquí sería G sub C por G sub P, que es lo que tenemos allá, ¿sí o no? Normalmente, ¿qué pasa? Que la función de transferencia del sensor se ignora, ¿sí? Porque normalmente no es tan relevante. Entonces esto se convierte en un 1. Esto es un 1. ¿Sí? Simplemente pasa a través y no hace nada. Entra y sale igual, ¿sí? Es de 1 que está aquí. Porque aquí yo tenía Y, pero este era YM, el Y medido, ¿sí o no? Pero ya con esto, entonces YM es igual a Y. Por ende, el error a quién es igual. Según esta lógica, los símbolos que hay. Que fue lo que hablamos por allá cuando empezamos con el PID, ¿sí o no? Entonces, ese lazo de control al final se convierte en esto. ¿Sí? Una función de transferencia de todo el lazo, de toda esta línea acá arriba, que esto es proceso y controlador, se reduce a eso que tenemos ahí. Y esto que está aquí es la función de transferencia del proceso. En eso no vamos a ahondar mucho. Ese es el álgebra, haciendo todo el álgebra aquí, la función de transferencia del set point con relación a la salida, es esto que está ahí. Esa es la función de transferencia. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta ahí hay alguna pregunta de cómo funcionan los bloquecitos. Creo que el borrador de ahora. Listo. Entonces, hablemos de dinámica. Ahorita sí hablemos de dinámica. Yo les decía que estas Gs son las representaciones matemáticas
de cada uno de esos elementos, del proceso, del controlador, etcétera, etcétera. Pero entonces vamos a hablar un poquito del proceso. A nosotros nos interesa saber quién es el proceso. Y eso es lo que vamos a llamar nosotros respuesta, la respuesta dinámica del sistema, la respuesta dinámica del proceso. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso cualquiera, como el tanquecito del que estábamos hablando, yo puedo modelar matemáticamente cómo se comporta ese tanque, ¿sí? Por ende, yo tengo una función, digamos que esto está hecho de la altura del tanque, que es función del tiempo y de otras variables. Yo puedo llegar matemáticamente, si me tomo el trabajo, si me tomo el tiempo y tengo el conocimiento, yo puedo llegar a modelar un sistema cualquiera que sea a través de una ecuación, ¿sí? Yo puedo llegar a una expresión que me represente una variable de salida con las otras, ¿sí? ¿Qué es esta función? Pero si ustedes se acuerdan por allá en ecuaciones diferenciales, yo no sé ustedes si hayan hecho procesos de tanques o cosas así, normalmente hacen, por ejemplo, de resortes y cosas así, si hacen los modelos, que el modelo del resorte y sacan la ecuación diferencial. Si ustedes recuerdan eso, cuando uno modela dinámicamente, o sea, en el tiempo, la variación en el tiempo de un proceso, uno no obtiene una ecuación como las de balances, que suma de entradas igual a la suma de las salidas. No, eso no es lo que pasa, no es una ecuación lineal, sino que a lo que llegan siempre termina siendo una ecuación diferencial. Es cómo varía la variable que yo estoy estudiando con relación a las otras, ¿sí? Cómo varía la ecuación diferencial. Entonces realmente lo que nosotros obtenemos es esto, no esto, ¿sí? ¿Cuál es el punto? Ustedes me imagino que lo hicieron y se acordarán qué tan difícil era hallar el modelo dinámico de un sistema, ¿sí? Probablemente los ejercicios que hicieron en ecuaciones diferenciales eran sistemas sencillitos donde era una ecuación de primer orden o de segundo orden que eran muy fáciles. Pero en la medida que yo subo el listón y ya no estoy, ustedes lo han visto, el modelo del reactor, del Digital Twin, eso ya no es una sola ecuación, sino que son un poco ecuaciones metidas una dentro de la otra. Y llevan como año y medio haciendo ese modelo, ¿sí? En diferentes estudiantes que han pasado la varita ahorita le toca a usted seguir, ¿sí? Entonces, hacer el modelo de un sistema no es tan fácil, ¿sí? Esa es la dificultad real de modelar matemáticamente un sistema. Entonces, en ocasiones es muy difícil obtenerla, primero, y si es difícil obtenerla, resuélvala, ¿sí? Porque lo que se está haciendo en el de Digital Twin es resolverlo numéricamente. Yo nunca hallo la ecuación de la respuesta, yo no resuelvo simbólicamente la ecuación diferencial. Yo obtengo numéricamente qué es lo que hace la función, pero no sé la función cómo es cuando la resuelvo. Entonces en algunas ocasiones se vuelve impráctico o imposible resolver físicamente, simbólicamente la ecuación. Yo solo tengo números, ¿listo? Y esto pues ya lo hablé. Cada elemento del lazo de control tiene su propia representación. El controlador tiene una, el proceso tiene otra, el sensor tiene otra. Entonces, eso hay que tenerlo en, todas esas dificultades hay que tenerlas en cuenta. ¿Listo? Esa respuesta dinámica, entre comillas, es como la personalidad. Es cómo se comporta ese sistema en el tiempo. Eso es lo que a mí me interesa al final. Es entender cómo se comporta el sistema en el tiempo. ¿Listo? Esta ecuación, como les decía hace un rato, permite diseñar sistemas de control. Si yo tuviese la ecuación diferencial y la función de transferencia del proceso, yo con esa función de transferencia puedo diseñar el controlador, antes incluso de hacerlo. Pero ya hablamos, y ya lo dijimos, es difícil obtener esa función de transferencia. ¿Listo? Es difícil obtenerla. Para el caso de los controladores, en los procesos que nosotros vamos a estar trabajando, eso va a salir generalmente de un balance de masa. De un balance de masa y energía, de un balance de cantidad de movimiento, o sea, de Bernoulli. Va a salir por ahí van a salir esas ecuaciones que vamos a tener. Esos procesos pueden tener tiempos de retraso, que ya lo estuvimos tocando en la clase pasada. Un proceso puede demorarse en reaccionar, el ejemplo que yo les daba del intercambiador de calor.
Yo tengo un intercambiador de calor que le estoy metiendo vapor y hago de un momento a otro, le aumento el flujo del vapor al doble. Yo instantáneamente no veo que la temperatura de la salida del intercambiador cambia, sino que tomo un tiempo en que todo el intercambiador se caliente y cuando veo que empieza a subir la temperatura. Entonces, eso es a lo que le vamos a llamar de ahora en adelante tiempo muerto. ¿Listo? Tiempo muerto. Y otra característica que nos va a importar mucho es la ganancia del proceso. La ganancia del proceso es la relación numérica que existe entre los cambios de la salida con relación a los cambios en la entrada. Es decir, tenemos un proceso donde la válvula de control estaba al 10%, la teníamos al 10%, y con eso estábamos obteniendo, por ejemplo, una temperatura de 50 grados centígrados. ¿Listo? ¿Cómo puedo yo saber cuál es la ganancia del proceso? Yo podría cambiar este 10, por ejemplo, a un 15%. ¿Sí? Hago un cambio de la salida del controlador, de la entrada, hago un cambio en la entrada, en este caso del 5%, y espero a que el sistema cambie y se estabilice, y supongamos que esta temperatura aumentó hasta los 60 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula la ganancia del proceso? Simplemente es, ganancia del proceso es igual a la diferencia en la salida, o sea, 60 menos 50, dividida la diferencia en la entrada, que es 15 menos 10. O sea que esto daría 10 sobre 5, ¿sí o no? O sea, esto es igual a 2. Entonces, en este proceso que acabo de ejemplificar aquí, en ese proceso en particular, la ganancia es 2. ¿Listo? Ese dato va a ser muy importante. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan de que hablamos de que el control proporcional tiene una constante, ¿sí o no? Que se llama la constante proporcional, que era el Kc, ¿sí? El Kc. ¿Y qué dijimos de eso? ¿Qué relación tienen estos dos? ¿Qué relación tienen esos dos? Que si Kc y Kp tienen el mismo signo, que puede ser control inverso o puede ser control directo. Ajá. O sea, en resumen, estas dos cosas están relacionadas. Sí. Para yo poder determinar Kc, es necesario saber o tener una idea de cuánto es Kp. Por lo que acabas de decir, por ejemplo, si es positiva, esta es positiva. Si esta es negativa, esta es negativa. O sea que yo la necesito al menos por el signo, al menos. Pero adicional a eso, también tiene otra cosa. Y es que dependiendo del orden de magnitudes de Kp, el orden de magnitudes de Kc va a ser similar. Eso no está escrito ahí, pero eso se cumple. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Si Kp les da 1, pues no esperen que Kc vaya a ser 100. ¿Sí? Estos dos están en el mismo orden de magnitudes. Si este está en unidades, probablemente este esté en unidades. O sea, si este dio 1, este puede ser 3, 3.5, ¿sí? O incluso menos, 0.8. Pero si este de acá da 100, pues no vayan a intentar con un Kc de 1, porque el orden de magnitud es muy diferente. Y yo necesito a alguien que lo pueda manipular. Eso lo vamos a ver cuando trabajemos con el sistema. ¿Listo? Entonces, esa ganancia es muy, muy importante. ¿Listo? ¿Qué hora es? Las 11:54. Hagamos un pequeño breakcito, porque si no está muy allá de ecuaciones diferenciales, aquí se me van a dormir. Entonces levántense, échense agüita y en 10 minuticos arrancamos. Son las 54. Continuamos. Muévanse un poquito porque esta partecita puede ser un poquito densa. ¿Listo?